Después, con esa premisa que había hecho Macri, de que algunos parece que han adoptado, ¿no? Que se contagien los que se tengan que contagiar y que se mueran los que se tengan que morir, y que, bueno, de privilegiar la economía por sobre la salud, realmente la Argentina ganó tiempo para la construcción de hospitales que no había, para la preparación de camas, de un sistema de salud y sanitario que estaba totalmente desarticulado en la Argentina y que sin presupuesto durante los últimos años prácticamente no había existido. Entonces, la verdad que frente a las críticas furiosas del macrismo, la verdad que el gobierno ha hecho una tarea realmente impresionante para cumplir con objetivos que, si bien habían estado puestos, no eran los prioritarios. Nada preveía una pandemia a nivel mundial que ha afectado a todos los países del mundo, incluso nos ha afectado a los países del primer mundo más que a la Argentina, en la caída del PBI, en la caída económica, como se han visto en esta semana. En este marco, la verdad que así como yo cuando estuve con ustedes el año pasado les anticipaba que la unidad era el único camino para que un gobierno nacional y popular retome, y así se dio, yo también empecé a ver rápidamente, y lo planteaba ya en enero de este año, que lo que yo describía durante los últimos 4 años como el poder político, mediático y judicial que cogobernó 4 años con el macrismo no se iba a dar por vencido fácilmente, y que iban a ser una oposición salvaje. Y en eso, la verdad que no me he equivocado, porque están haciendo no solamente una oposición salvaje, sino que están ya en este momento haciendo una oposición desestabilizadora al gobierno. Buscan y van a buscar por todos los medios que el gobierno caiga y que el gobierno termine. Eso es lo que se han planteado y eso es lo que plantean. Y por más duro que parezca, esta es la realidad. Lo dicen públicamente porque son tan obvios que lo dicen. Y incluso hace 2 semanas atrás, la colega Nancy Pasos, en una columna que escribe todos los domingos en Infobae, publicó que hay voceros del establishment y de los empresarios que hasta plantean o han planteado en privado una asamblea legislativa para sustituir al gobierno. Lo dicen, lo dijo Patricia Bullrich, ellos que están en condiciones de sustituir al gobierno al 2021. La jugada de la Corte de esta semana de ponerse como un factor de poder político nuevamente en la Argentina, apoyado por estos sectores, están dando este panorama. Frente a eso, hay un gobierno que ha tenido que atender la pandemia, la emergencia de todo lo que la pandemia ha producido, de buscar recuperar la economía, de que no se caiga, de salvar empresas, que por otro lado, fieles como muchos empresarios son, hubieran cerrado, hubieran despedido gente. Bueno, el ATP ha servido para que se mantengan, el IFE ha sido de una ayuda impresionante. Entonces, las medidas también que ayer anunció el gobierno están ahora en la búsqueda de recuperar la iniciativa económica y de recuperar la economía para lo que se viene, que es la pospandemia, que tampoco sabemos, porque acá la única verdad es que hasta que no haya vacuna, nadie va a estar a salvo. Porque hay provincias como Córdoba que se han negado a aceptar la cuarentena, que se apuraron a abrir y que hoy están allí con récords de casos y de contagios. Entonces, la verdad que hasta que la vacuna no aparezca, nadie puede prever acá cuánto más va a durar esto y las consecuencias. Paralelamente, la actividad económica ha empezado a recuperarse lentamente. Hay sectores que ya están ocupándose, como el sector automotriz, la construcción que empieza a mover. Y en este sentido, lo que yo creo que si bien el gobierno tiene esta mirada de recuperar la economía y lo va a hacer, le está faltando al gobierno, que yo lo expreso, y le está faltando al frente de todos,
una institucionalización y al gobierno una actuación política tal vez más fuerte. Ha apostado el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gobierno por, así como él fue un gran articulador de los sectores del peronismo con otros sectores de la vida política para conformar el Frente de Todo y lograr esa unidad que era necesaria para derrotar al macrismo. Bueno, esa búsqueda permanente de la conciliación o de los acuerdos que tiene el presidente, tal vez lo tenga que ir cambiando para ejercer el poder de una forma tal vez más contundente frente a esta oposición salvaje y desestabilizadora que tiene enfrente y que la verdad le importa muy poco el país y que lo único que le importa es salvar la ropa, porque detrás de todo esto también está la búsqueda de Macri por lograr impunidad frente a causas judiciales que están siendo muy investigadas, como todo el espionaje ilegal, que esa definición que ha dado la justicia de que Macri utilizó la AFI como una policía política de su gobierno. Acá se ha dado el caso en la provincia de Buenos Aires, lo que se conoce a través de la investigación de Ramos Padilla, que Macri espió a 15 partidos políticos, a 16 organizaciones sociales, a 23 sindicatos, es decir, no tenía límites para este espionaje ilegal, como no tuvo límites tampoco para hacer económicamente lo que hizo. Yo creo también que el macrismo, por eso tanta oposición, por eso la oposición a la reforma judicial, está buscando impunidad frente a estas causas que cada día se destapan más, los desaguisados que hicieron a la justicia, cómo utilizaron los servicios de inteligencia para meterse en la justicia y para armar causas y perseguir a adversarios políticos como persiguieron en la Argentina. Entonces yo creo que por eso es tanta la oposición salvaje, por eso es la búsqueda de esta impunidad, por eso también los poderes que acompañaron al macrismo, que como les han tocado intereses, por eso se han puesto también a la defensiva y este periodismo de guerra que colabora con ese macrismo para lo que haga el gobierno, tratar de desarticular, de subestimarlo, de echar por tierra por más medidas positivas que vaya tomando. Igualmente yo creo que en esto, reitero, al Frente de Todo le está faltando no solamente una institucionalización, sino también tal vez una conducción política más contundente, más dura, más fuerte frente a lo que tiene enfrente. Y yo creo que en este sentido el gobierno va a seguir por este camino articulado, que la recuperación económica va a empezar a notarse en los primeros meses del año próximo, y eso sin lugar a dudas también va a ir posibilitando ya un camino mucho más despejado para el 2021 en la economía y también en la política de la Argentina, ¿no? Me parece que no hay que bajar los brazos, me parece que hoy todos aquellos que a través, por ejemplo, de lo que ustedes se reúnen o hacen, se necesita hoy de un acompañamiento y una movilización que no ha permitido esta cuarentena, pero una movilización permanente, no solamente en defensa del gobierno, en defensa de la democracia, que muchos desde la oposición, no solamente, y lo hemos visto en estas marchas anticuarentenas que realmente muchas veces parecen delirantes, pero que hasta han llegado a reivindicar la dictadura militar como hemos visto, ¿no? Entonces, yo creo que va a necesitar, después que pase esta pandemia y después que pase esta cuarentena, una recuperación de la movilización muy fuerte para estar muy activos, para estar atentos, porque esta oposición salvaje viene por todo, le importa muy poco la institucionalidad,
tanto que hablan de republicanismo, les importa un bledo el republicanismo y están dispuestos a todo con tal de retomar y de lo que le faltó hacer, volver a hacerlo. Ustedes, ellos preveían, ellos obviamente que ni soñaban con que iban a ser derrotados. Y en este sentido tuvieron mucho acompañamiento. Ahí el propio Schiaretti decía en el año 2017 que el 19 pasaba, que no era para el peronismo. Y hubo otros que sí lo vieron y eso fue lo que posibilitó. Como han quedado con la sangre en el ojo, no aceptan la derrota, porque son tan antidemocráticos que no han aceptado la derrota, están buscando cualquier mecanismo de desestabilización, las fake news como han vuelto de una forma vergonzosa, la invasión a través de las redes sociales de las fake news, de la creación de climas permanentes para desalentar a la gente con mentiras, lo que han dicho, por ejemplo, de las empresas que se iban, todo mentira, que han salido hasta Fernet Branca de mentir que se va, son las creaciones de climas armados, muy bien articulados, que no solamente ocurre en la Argentina, ocurre, por ejemplo, en España en este momento, donde también la derecha le está haciendo al gobierno de España una gran campaña en contra, muy similar a lo que pasa en la Argentina. Ustedes vean cómo ellos que tanto hablaban del mundo, ahora se olvidaron del mundo, porque sus ídolos se les han caído con esta pandemia. Antes te ponían a Chile como el gran ejemplo, ya no se acuerdan de Chile, porque Chile no solamente venía explotando antes, sino que terminó de explotar con la pandemia. Te ponían a Boris Johnson, bueno, Boris Johnson pasó. Lo tenían a Bolsonaro, nada. Trump, ni que hablemos de Trump. Entonces se han quedado sin representantes a nivel del mundo y no se fijan lo que pasa en el mundo y ahora tienen al Uruguay como ejemplo a seguir, ¿no? La verdad que es muy desalentador a veces el panorama político con esta oposición, pero ahí es donde no hay que bajar los brazos para articular realmente una fuerza superadora. Acá también yo he sido siempre muy crítico de algunas actitudes, no son tiempos, como yo digo, para fundamentalismos, no son tiempos para los egos personales, son tiempos de poner codo a codo las fuerzas populares y defender el gobierno que fue elegido por una amplia mayoría el año pasado. Bueno, yo quedo a disposición ya de ustedes, de las preguntas de ustedes, así no lo hacemos muy largo. Bien, compañeros, compañeras, quienes quieran preguntar, vayan expresándose. Yo voy a tirar una primera pregunta, Gustavo, para ir viendo, ¿no? Vos planteabas recién un escenario muy complejo con una oposición que expresa claramente una voluntad antidemocrática. Pero no da la impresión como que estamos un poco retrasados en salir a dar esta disputa política. Digo, esta cuestión del diálogo como mecanismo, por ahí funciona entre los sectores democráticos, pero con una derecha tan firme, tan cerrada, por ahí nos estamos demorando un poco en salir a dar una disputa política, una respuesta política un poco más contundente. Sí, yo creo que falta. Lo que pasa también que la pandemia, la cuarentena, la necesidad del cuidado, hubo que poner todos los focos y toda la energía en estos meses en cuidar la vida de los argentinos. No nos olvidemos que no había ni Ministerio de Salud, hubo que recuperar presupuestos, crear hospitales que se han construido. Por supuesto que ellos se olvidan que gobernaron 4 años en la Argentina, ¿no? La verdad, ellos es como que si nunca hubieran estado en el gobierno. Eso es una constante, no van a admitir ningún error, incluso van hasta desconocer, como desconocen, todo el endeudamiento y todo lo mal que han hecho a nivel económico. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo,
esto que se está organizando para el 17 de octubre va a ser una primera movida muy fuerte en ese sentido, y me parece que una vez que la pandemia vaya quedando a un lado, se van a ir buscando también los mecanismos para retomar la ofensiva política, ¿no? Bien, Fernanda de la COPI, de la Cooperativa Integral de Carlos Paz, también integrante de otra radio comunitaria, Radio Villanos, pregunta, ¿qué pensás respecto del gobierno de Córdoba y cómo va a jugar el año que viene? ¿Qué se plantea el gobierno nacional respecto de Córdoba? Bueno, ahí hay una relación, yo creo que Schiaretti, uno sabe muy bien dónde juega y cuál es su pensamiento y cuál es su línea ideológica, ¿no? Eh, Igualmente ahí siempre hay en este camino de buscar el diálogo que tiene el presidente y de tratar de conciliar posiciones, tienen una comunicación permanente, ¿no? Pero yo creo que yo creo que Schiaretti está mucho más cercano al macrismo que al peronismo en este momento, ¿no? Sin dudas. Acá al Facebook me llega otra pregunta. ¿Cuál es la situación de la comunicación en Argentina? No se entiende muy bien. Le voy a pedir a la compañera que me voy a escribir que me la reenvíe porque no se entiende muy bien. Zaida levantó la mano, compañera Zaida, también integrante del espacio de Radio Comunitaria de Encuentro, ex candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en el año 2019. Turca, adelante. Hola, buenas noches a todas y todos. Bueno, la verdad que comparto muchísimo la visión que ha expresado, pero yo sería un poquito más dura, por lo menos de Córdoba, ¿no? Sabrás bien todo lo que está pasando, pero me preocupa la repetición de las estrategias, porque la estrategia de Alberto, si es estrategia, en Córdoba, es la misma que se hizo constantemente, incluso con los gobiernos de Néstor y de, digamos, Cristina, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa. Si hay un Bolsonaro, en Brasil, en Córdoba también hay otro, ¿no? Por eso digo, ¿no? ¿Cuál es la posición que se puede llegar a tener cuando hay una dirigencia que desalienta bastante cuando los compañeros militantes empiezan a aglutinarse? Sí, yo, bueno, ahí ya un poco desconozco, veo por un poco por arriba, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el año pasado esto lo planteamos, yo me acuerdo que ahí tuvimos una discusión y debate también por este tema, por la forma en cómo habían apoyado a Schiaretti y habían desestimado. Ahora, a mí me parece ya que va a llegar un momento en que deberán todas las fuerzas que dentro del peronismo se oponen a Schiaretti a buscar un camino, obviamente, de buscar una alternativa diferente, porque está claro, ¿no?, que hoy Schiaretti no representa al frente de todo o a un peronismo tradicional. Me parece que eso está clarísimo, ¿no? A mí me parece que ahí no hay que, por eso yo digo, no hay que cesar en los armados, en la permanencia, en dar estos debates y en dar las discusiones políticas. No hay que bajar los brazos. Pese a lo que otros indiquen, me parece que el camino de articular políticamente una opción diferente tiene que estar, y cada vez más ahora frente a lo que se vive, ¿no? Y frente a lo que vivieron, y frente a lo que se vive por la pandemia, porque también nosotros el otro día hacíamos algunas notas en la radio de médicos de Córdoba que están diciendo que el gobierno de Schiaretti esconde las verdaderas cifras de lo que ha sido el coronavirus ahí en Córdoba, ¿no? Entonces me parece que ha llegado el momento de plantear alternativas diferentes, ¿no? Bien. Sí, era simplemente para, digamos, reforzar que espero que la alternativa no sea Caserio, porque es lo mismo, exactamente claro, lo mismo, nada más. Muchísimas gracias. No, a ustedes. Naya dice,
sabiendo que las luchas por el poder actualmente son a través de los medios primero, para luego pasar a la justicia, no recuperar la ley de medios para luego mejorar lo que haga falta, ¿no es presentarnos a la lucha totalmente desarmados? Bueno, ahí hay que ver que se plantea, no te olvides que, sobre todo en la Cámara de Diputados, las fuerzas son muy parejas. Entonces, ahí, y en el medio de lo que ha significado la pandemia, muchos proyectos que tenían se han tenido que frenar, ¿no? A mí me parece que eso hay que plantearlo, me parece que hay que plantearlo en algún momento, es necesario una ley de medios. Ustedes fíjense cómo ha sido la reacción del periodismo por el DNU que fija como servicios esenciales a la telefonía por cable, a la telefonía por celular, a internet. ¿Por qué? Porque Clarín tiene un negocio hegemónico en este sentido. Y ustedes fíjense cómo a partir de ese momento ya han vuelto al periodismo de guerra y han vuelto a una postura totalmente opositora al gobierno. Entonces, realmente, frente a esto, se hace muy difícil, ¿no? Se hace muy difícil. Por eso yo creo que el año que viene el gobierno va a tener que plantear claramente, cuando sean las elecciones de medio término, la necesidad de la gobernabilidad. Van a tener que poner como el gran eslogan la gobernabilidad de la Argentina, donde la gran mayoría de la sociedad va a tener que definir si votan por una oposición desestabilizadora, que quiere volver a la peor derecha, más dura de lo que fue el macrismo, o si quiere, por el contrario, un camino de inclusión para todos los argentinos, ¿no? Yo creo que este va a ser el gran desafío para el año 2021. Bien, Alcira había levantado la mano, después está Norma y después está Sufi. Bueno, hola, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Sí, hola, buenas noches, hola, compañeros. ¿qué tal? Mira, yo creo que esta pregunta está rondando y de alguna manera o de otra vos has hecho algún picadito en esta pregunta que voy a hacer y que es recurrente porque la hacemos siempre, porque en realidad esto de la gobernabilidad da la impresión de que el pueblo argentino, o por lo menos la mayoría que votó al gobierno que tenemos en este momento, Nacional y Popular, no tenemos demasiadas cercanías con algunas políticas que se están llevando adelante. Y entre ellas, el tema recurrente, que te lo deben haber preguntado 100 veces, es la comunicación. También en un gobierno nacional y popular, a pesar de las dificultades que la pandemia implica, debiera haber una comunicación nacional y popular hasta donde sea posible. La impresión que tengo yo como ciudadana, que esa comunicación o no existe o descansa en muy pocas voces, entre ellas algunas de C5N y alguna poquita más, y realmente me parece que hay una orfandad y una andanada de la derecha que no tiene nada que ver con la gobernabilidad. Yo, esto de la gobernabilidad, tengo mis temores, pero en el campo de la comunicación, de los actos de gobierno, por ahí perdemos un montón de tiempo en hablar de los espías y de las cuadras que estuvieron y de los autos que espiaban y demás, y utilizamos el poco tiempo que tenemos del aire o de los medios en realidad en la agenda que tiene esta gente, y no en realidad en difundir los actos de gobierno, pero no por una inauguración de puente, no me refiero a eso, me refiero a lo que es la verdadera comunicación entre gobierno y su pueblo, ¿no? ¿Qué opinas en ese sentido? No, yo creo que sí, lo que sucede, lo que pasa es que ahí primero también se plantea el periodismo que acompañó en un 97% al gobierno de Macri durante los 4 años, porque el periodismo en un 97% acompañó al gobierno de Macri, ahí hubo un encubrimiento absoluto. Hoy prácticamente sigue igual. Entonces, son periodismos que esto, por ejemplo, esto ha sido muy grave, lo del espionaje. Si no lo contamos nosotros, nadie lo cuenta, nadie se entera. Y esto es necesario que la gente vaya conociendo porque ha sido muy grave todo lo que condujo
el espionaje ilegal, no solamente por las posturas de a quienes espiaban, sino por todo ese andamiaje de los servicios de inteligencia metidos en la justicia, armando causa y persiguiendo adversarios. Eso fue muy grave realmente. Lo que se vivió con nosotros y con los dueños de C5N fue muy grave. Por el otro lado, yo creo que sí, que el gobierno ahora está saliendo un poco más, los ministros. Lo que pasa es que, vuelvo a esto, la pandemia necesitó articular una comunicación que el presidente encargó él. Y era una comunicación arbitrada también con los otros gobiernos porque, bueno, era todo un elemento nuevo que había que concientizar a la población sobre la gravedad. Pasado esto, ahora me parece que, reitero por eso lo que comentaba, las medidas articuladas ayer hacia el tema económico ya están mostrando ya un gobierno que retoma la iniciativa y que está mostrando un trabajo en equipo y que está realmente, ustedes fíjense, lo que fue el logro de el canje con los bonistas extranjeros, que fue un logro muy importante para la Argentina, ha sido el canje más exitoso de la historia de la Argentina, y sin embargo esto pasó rápidamente, los medios lo trataron de tapar, ni que se conozca, y sin embargo, en el medio de la pandemia haber logrado eso, ha sido muy importante para la Argentina, para el país y para lo que viene. Entonces, se dificulta porque como el poder que yo les hablaba antes está muy fuerte todavía, los medios en su gran mayoría siguen acompañando y están en la vereda de enfrente del gobierno, ¿no? Gracias, compañero. No, por favor. Perdón, se me había desactivado el micrófono. Norma Tolosa, Normita. Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, gracias por estar. Un cordial saludo a todo el equipo de C5N, a Juana Morín. Me encanta Guarino. Hace falta, ya que son muy pocos los que pueden difundir y sostener esto, que es terrible lo que hace la oposición. Es terrible bajo cualquier punto de vista, es terrible. Pero yo quizás te saque un poquito en este sentido, para ver si vos tenés alguna mirada, porque, digamos, uno presiente por abajo, por las redes, por los comentarios, que la gente quiere salir a apoyar al gobierno, pero claro, la pandemia, y es contradictorio estar promulgando una movilización callejera cuando la pandemia, digamos, no te deja. Ni que hablar en Córdoba. Lo único que me gustaría que toda información que llegue de Córdoba la pases, porque es terrible acá en Córdoba, terrible, desde la pobreza, la deuda de la provincia, el manejo, los incendios, los negocios inmobiliarios, es terrible, terrible, terrible. Pero yo te quiero sacar un poquito de esto porque a lo mejor otros, digamos, no me comprenderán, pero bueno, yo soy peronista y creo mucho en la movilización popular que tiene el peronismo, que siempre dirime todos los embates en su tiempo, y cuando el pueblo dice que hay que salir, sale. Yo creo que este 17 de octubre va a haber una movilización, más allá de que la dirigencia quiera frenarla por este estado de pandemia, y sobre todo en Buenos Aires, muy importante, digamos, si se llegara a dar, ¿no? Porque todas las cámaras están ahí. Por ahí podemos hacer alguna movilización desde otras provincias, pero más de una foto, digamos, no llega en la comunicación para todos. Pero te quería preguntar una cosa, ¿qué mirada, si la tenés, qué mirada tenés vos con respecto a la provincia de Buenos Aires, en el sentido político de decir, ¿qué está pasando ahí en Buenos Aires? Porque, digamos, algunos que podemos llegar a tener algunas lecturas políticas, digamos, debe haber, digamos, es una coalición, es difícil,
Pero debe haber, yo sospecho como que hay algo que está pasando en el conurbano, que a lo mejor no está muy a la vista, pero digamos, porque todas las ayudas de gobierno, digamos, sí son importantes, pero también presiento que no llegan como tienen que llegar. Hay referentes de agrupaciones sociales como que están mejor organizadas y lo están conteniendo mucho, pero me gustaría saber si vos tenés alguna mirada en eso otro que no se ve. ¿Qué está ¿Y qué pasando ahí sería? con el peronismo del conurbano? En esta gran coalición del Frente de Todos, ¿qué está pasando ahí? Si tenés alguna mirada, por la información también, porque la relación con los intendentes aparentemente está bien. ¿Qué está pasando en las bases? ¿Qué dicen los referentes No, ahí de lo los que sectores se... populares, que son los que más han sufrido, digamos, y que sufren? No, ahí primero, los intendentes peronistas fueron los que contuvieron durante los 4 años del macrismo y evitaron que haya un estallido y que haya situaciones más graves, porque realmente la situación ya durante los 4 años del macrismo de esas barriadas era tremenda. El año pasado, la verdad que con los niveles de pobreza y de hambre que había fueron tremendas y los intendentes cumplieron. A mí me parece que hay una situación que todavía no se logra armonizar entre el gobernador y los intendentes, porque bueno, Kicillof no viene no viene de ese entramado peronista, no es un hombre de la provincia en cuanto a que estaba, digamos, en la política de la provincia de Buenos Aires, tiene una forma de hacer política y una mirada diferente a la tradicional. Entonces por ahí me parece que puede haber ciertos cortocircuitos entre los intendentes y el gobernador. Pero ahí el que articula también es el presidente, ¿no? Por eso digo, el presidente tiene que hacer una especie como de bombero muchas veces, no solamente estar preocupado por todo lo que ha pasado, sino que también tiene que estar como cuidando estas relaciones que muchas veces no logran entender y tiene que estar él preocupado por articular y armonizar las relaciones, ¿no? Yo creo que ese es el tema. Kicillof tiene una forma de hacer política diferente a la tradicional, eso ha molestado a algunos intendentes, me parece que ha ido cambiando en este último tiempo y que, bueno, la crisis policial que se vivió me parece que también lo ha zarandeado para estar más conectado a que necesita articular también con los intendentes, con ese poder importante que se tiene en la provincia, ¿no? Bien. Jorge, bueno, Liliana dice, deberíamos hacerle llegar desde el tiempo información debidamente chequeada para que se pueda dar a conocer desde Buenos Aires. Seguramente lo vamos a hacer a través de las entrevistas que vamos a realizar en las próximas semanas, Gustavo. Jorge Boido, también compañero de Radio Villano, pregunta, ¿hay alternativa a lo hegemónico de los medios tradicionales? ¿El gobierno tiene política comunicacional alternativa a los medios tradicionales? ¿Cómo se puede trabajar lo territorial sin la calle como escenario de disputa? ¿Qué era lo último que no escuché bien? ¿Cómo se puede trabajar lo territorial sin la calle como escenario de disputa? Bueno, ahí la organización, las organizaciones barriales, territoriales son muy importantes. Yo creo que ahí hay que mantener la organización en forma permanente, no solamente para estar al lado de mucha gente que la está pasando mal, sino también para hacer conocer realmente lo que... Pero esos sectores a veces son los que más ejemplos dan. Acá decían permanentemente la pandemia, que el conurbano, que va a estallar, no estalló nada. La verdad, los que han incumplido son los más letrados y la gente por ahí cumple mucho más en las barriadas, se sabe cumplir mucho más, ¿no? Se sabe cuidar mucho más. Ahora, el tema de los medios, sí, también hay que decir que los medios
han perdido mucha credibilidad en la Argentina en estos últimos años, ¿no? El nivel de mentiras ha sido muy grande, de fake news, han quedado muy expuestos a las mentiras que han dado durante 4 años, a las fake news que siguen, entonces también han quedado muy desacreditados los medios en la Argentina y estos medios. Son un arma poderosa, están al servicio del macrismo y de esa política está sin lugar a duda. Ustedes también lo viven en Córdoba, sin lugar a dudas, ¿no? Y bueno, muchas veces esconden y tergiversan permanentemente la realidad. Y bueno, ahí habrá que buscar, por eso yo siempre digo que cuando se escriba un poquito la historia, lo que hemos hecho nosotros desde C5N ha sido realmente gigantesco, porque aún con toda la persecución a la que fuimos sometidos, fue el canal líder y sigue siendo canal líder. Minuto Uno sigue, gracias a Dios, liderando todas las noches la realidad, como yo digo, frente a una estructura que es muy inferior a la que tienen los otros, que es mucho más poderosa. Y ahí me parece que hay un cambio cultural y un reconocimiento de parte de la sociedad de dónde buscar la información precisa, ¿no? Bien. Pregunta, acá la tenía porque se me había pasado. ¿Cómo ve las elecciones en América Latina, las próximas elecciones en América Latina y en Estados Unidos? Y bueno, América Latina, la verdad que está también muy problematizada, porque esto es lo que hay que tener atención, ¿no? Lo que pasó en Bolivia, obviamente que Estados Unidos va a hacer lo imposible para que gobiernos nacionales y populares no se vuelvan a establecer. Por eso hay que seguir con mucha atención el proceso en Bolivia y en Ecuador. En Ecuador ya lo vetaron a Rafael Correa, ahora están buscando de vetar al candidato de Rafael Correa. Hay que estar muy atento al proceso de Bolivia, que sea una elección transparente y que no hagan trampa, porque hoy todas las encuestas están señalando que el candidato del MAS, el candidato de Evo Morales, puede ganar en primera vuelta, pero ahí van a hacerle lo imposible para no dejarlo ganar. Entonces, realmente hay que estar muy atento. Y como yo se los marcaba a ustedes cuando estuve el año pasado, pese a algunas diferencias que se habían dado, hay que aprender de lo que han sido estos procesos tan duros para la población. Yo les ponía siempre a ustedes el ejemplo de lo que pasó en Brasil. No había que repetir el ejemplo de Brasil. En Brasil hubo una pésima percepción del PT, aún estando en el poder, equivocaciones de Dilma, que llevaron después a lo que pasó y a lo que sigue sufriendo hoy el pueblo brasileño. Por eso yo les hablaba, ¿no?, de que había siempre que tener el concepto y lo que pasó en Brasil para no repetirlo en la Argentina. Por suerte acá en la Argentina hubo una unidad que hay que mantener pese a la diferencia y que hay que articular, ampliar para justamente evitar que otra vez se apoderen estos personajes de los poderes donde después la gran mayoría de la población termina pagando los costos, ¿no? Bien, Sufi, quería preguntar, simplemente le voy a pedir a los compañeros y a las compañeras que van a hacer preguntas, nos quedan poquitos minutos, que por favor sean bastante sintéticos y precisos para que se pueda responder todo. Adelante, Sufi. Micrófono, habilita el micrófono. No, Sufi, tenés el micrófono desactivado. Ahí. Ahora sí. ¿Se escucha ahí? Sí. No, bueno, un saludo a todos y todas. Gustavo, un saludo. Te miramos siempre. Un saludo a mi papá también, que no lo veo por la cuarentena que está ahí. Bueno, antes que nada yo quería hacerte llegar y de alguna forma denunciar que por ahí el programa de C5N, la señal de TDA que se da en las localidades de Córdoba, la cortan siempre, y la verdad que nos enojamos mucho por esa situación.
no sé, creemos que es necesario, urgente, una ley comunicacional o una ley de medios en este caso, ¿no es cierto? Porque la verdad que las radios comunitarias también necesitan la ayuda del gobierno. Es muy difícil que competir contra el monstruo de Clarín. Nosotros creemos eso. Yo creo que debemos insistir en una ley de medios, insistir en la ayuda a todas estas radios comunitarias. Y si hay alguna forma, ¿no es cierto?, para ayudarlas, nosotros estamos pidiendo a gritos, en las bases estamos pidiendo a gritos a los diputados y demás, para que se logre una ley, ¿no es cierto?, para la ayuda, para llegar a más voces. Está visto que todas las mentiras y todo lo que copa Clarín en todos lados, es muy difícil combatir así. Y bueno, nada más, volviendo a ese tema, después, para hacer una crítica constructiva, a nosotros nos parece que el gobierno de Alberto tiene muy buenas medidas, pero nos pareció la otra vuelta, donde hubo la revuelta policial en Buenos Aires, la verdad que todos tuvimos con mucho miedo, y nos parece necesario un poco más de fuerza de Alberto en ese sentido, ¿no? Con respecto a la fuerza. Todos pendimos de un hilo, pensábamos que no iban a hacer un golpe de Estado, y bueno, nada más, solamente quería decir eso. Sí, no, estoy de acuerdo en todo lo que vos expresaste. Son situaciones, el tema de la ley de comunicación, va a haber de medios, va a haber que plantearla y la va a tener que plantear el gobierno y hay que hacer, sí, la tarea de las radios comunitarias es muy importante, hay que apoyarlas. Y respecto a lo otro también coincido con vos, obviamente. Se necesita de una... por allí, reitero, este concepto, ¿no? Es un presidente muy paciente, contemporizador, pero que, bueno, ha tenido también en estos meses, por la parte de enfrente, una respuesta, un cachetazo permanente, ¿no? Sobre todo de esta oposición salvaje, ¿no? Claro. Bueno, responde. Muchas gracias. No, por favor, un gusto. En el chat, que tiene que ver con si había información para el gobierno nacional, esté pensando en alguna otra política de medios. Tiene que hacer, o mejor dicho, pidió para preguntar Miguel, así que adelante Miguel, así vamos acelerando las últimas preguntas, por favor, porque se tiene que retirar enseguida Gustavo. Miguel. Ahí Jorge quería preguntar también. Sí. Bueno, está Miguel, está Enrique y Jorge. Bueno, Miguel se ve que no se puede conectar. Enrique, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gusto, Gustavo, de poder compartir estos momentos. Obviamente en una Córdoba tan derechizada, tristemente derechizada, una provincia tan revolucionaria, que llevó tantas cosas adelante, es un momento triste y tiene mucho que ver los medios, tanto nacionales como los locales. Así que es importante la voz que ustedes levantan. Te quería hacer una consulta sobre algo recurrente que vos planteaste al principio y otros compañeros de alguna manera también. Esta manera de actuar que avalamos de cierta manera de Alberto también, de su diálogo, de ir articulando de esa manera con distintos sectores, aún algunos conservadores, pero que definitivamente a la derecha, haga lo que haga, siempre lo van a atacar, y de manera impiadosa, digamos. ¿Cómo ves en ese sentido lo que está haciendo la participación de Cristina Fernández, de la vicepresidenta? Ya que sabemos muy bien que una sola palabra de ella, una convocatoria, significa muchísimo, sin desautorizar al presidente, pero si no tendría ella por allí que tener algún grado de una participación más activa, llamando justamente al apoyo, no digamos una movilización, porque sabemos que una sola palabra de ella movilizaría a miles de personas. Pero ¿cómo ves en ese sentido, cómo está trabajando Cristina en ese sentido? Yo creo que están trabajando en forma articulada. Yo coincido con vos que ella
debería hablar, debería de alguna forma comunicar. En esto también yo soy crítico de las posturas que, por ejemplo, han tenido Máximo Kirchner, que no habla siendo que es presidente de la bancada de diputados del oficialismo, ¿no? En ese aspecto yo he sido crítico, lo digo acá también, lo digo en la radio permanentemente. Yo creo que Cristina debería hablar, sí, debería expresar su pensamiento, porque se dicen tantas cosas y que muchas veces, como dice el dicho popular, lamentablemente el que calla otorga, ¿no? Entonces tendría que clarificar muchos aspectos de lo que se hace y de lo que trabaja en forma, me consta, mancomunada con el presidente, pero debería, sí, explicitarlo más. Yo creo que ahí vuelven a cometer errores que se cometieron, que hablamos en su momento cuando yo estuve con ustedes, en el 2015, ¿no? Que después terminaron con el macrismo en el poder, ¿no? De no tener esos sectores una comunicación más fluida, más armonizada con la sociedad. Porque yo creo que una actitud de ella hacia comunicando o mostrándose podría también terminar de derribar todos los cuestionamientos permanentes. Yo diría que hoy básicamente el problema de tanta oposición salvaje y tanto odio hacia el gobierno es por la figura de Cristina. Es por la figura de Cristina. Entonces, es como que al gobierno, como a Alberto Fernández, no le perdonan que haya devuelto a la vida política a Cristina Kirchner, ¿no? Gracias. Miguel, ahora sí estás conectado. Sí, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno, primero quería agradecerle y además felicitarlo a Gustavo y a toda la gente del canal C5N por el hecho de estar liderando en muchos horarios por sobre los otros canales que son opositores. Pero desgraciadamente, como dice Gustavo, está medio solo, C5N, algo de Crónica, y nada más, contra todos los otros. Entonces a mí me parece, no sé si sería importante que, bueno, con su influencia y la gente de allá de Buenos Aires, poderle insistir a los que corresponden el gobierno, de que tiene dos elementos que, si bien pueden ser no muy grandes, yo creo que sí, son muy importantes, que es la TDA y la televisión pública. Y ahí me parece que está muy floja la cosa, porque creo que tendrían que poner los mejores periodistas de la Argentina en la conducción de los programas de la televisión pública y de TDA. Y además tener gente que le dé la llegada y la aparatología para que lleguen a todos los lugares del país, porque es la única forma de poder enfrentar a la creación de subjetividad que se generan a través de los otros canales que mienten permanentemente. O sea que creo que estaría bueno que de alguna manera ustedes por allá presionen para lograr que la TDA y Radio Nacional y la televisión pública y demás se ordenen y se organicen y logren, llegando a todos los lugares del país, el mensaje del gobierno y de la necesidad de la organización. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, me parece de que apoyo totalmente lo que decía Gustavo acerca de que el Frente de Todos está con una ausencia bastante grande desde el punto de vista de conducción, porque no se lo ve a actuar como el aparato político que tiene que defender al gobierno en todas las circunstancias, ¿no? Y en Córdoba, por supuesto, que la situación es peor, porque tenemos un gobernador más macrista que Macri, así que es muy complejo. Y creo que tendría que aprovechar, como dice usted, la movilización del 17 de octubre, creo que tiene que ser el elemento inicial para lograr el apoyo que se merece el gobierno y lograr que no triunfen los golpes. Un saludo, Gustavo, y muchas gracias
por estar con nosotros. Gracias, Miguel, un abrazo enorme, gracias, gracias. No, lo de la TDA sobre todo, sí, van a tener que ahí implementar nuevamente, como la trató de desarticular totalmente. Ahí va a haber que hacer está el gobierno haciendo todo un trabajo de recomponer la TDA, ¿no? Así que en eso también hay que recuperar. Bueno, última pregunta de Jorge. Simplemente Ernesto Jacob dice si hay alguna forma de aplicar algún código de ética de prensa que está pregonando consignas que lindan con el genocidio, y aquí en Córdoba hay uno que dice ser comunicador y lo escucha el 70% de esta provincia y otra. Se debe estar refiriendo a Mario Pereira, seguramente. Bueno, esa es la pregunta. Lamentablemente no hay. Y falta también en el periodismo que se dé el debate sobre estos temas, ¿no? Lamentablemente tampoco el periodismo lo ha hecho. Bien, Jorge, última pregunta, así lo podemos liberar a Gustavo. Está bien. Primero, también agradecer, Gustavo, el tiempo, sobre todo a esta hora, así que muchísimas gracias. Hay varios compañeros de la COPI que estamos acá viendo, participando en la charla, así que muchísimas gracias. Y la verdad ha sido, en otras charlas, en otros espacios, la confianza o el deseo o la expectativa de vuelta en una ley de medios es sin duda cierta, real. Pero bastaron 2 DNU de Macri para que se la lleve puesta, digo, ¿no? Y desde los medios comunitarios, hay, si bien es un mundo como diferente, pero ahí cuando vemos C5N y vemos el trabajo que vos haces ahí, pareciera que se sufre de la misma soledad, digo, ¿no? En ese sentido, ¿cómo pensás que se debería canalizar? Quizás no esperando desde el gobierno, porque yo recuerdo que antes de asumir, Alberto Fernández dijo que la comunicación era un negocio, entonces como que dificulta o genera contradicciones a la hora de entender la valoración que puede ser sobre lo alternativo. Pero desde los medios, desde las bases, digo, ¿no? Porque los medios tienen esa territorialidad, tienen ese territorio, tienen un vínculo con su audiencia, hay una posibilidad de politizar el mensaje. ¿Cómo pensás que puede darse esa relación quizás al revés, de abajo hacia arriba? Sí, yo creo que es fundamental eso, ¿eh? Yo creo que es fundamental la organización de aquellos que tienen la posibilidad de radios comunitarios, muchas radios por internet que hay, yo conozco acá en Buenos Aires, ¿no? Que las mantienen con mucho esfuerzo, pero que son un vínculo muy importante. Yo creo que es fundamental ese trabajo de radios comunitarias, de radios por internet, para propagar el mensaje, hacerse conocer y hacer, ¿no?, este periodismo que estamos reclamando, y sobre todo tratar de articular no solamente en base a un discurso político, las necesidades de la comunidad, las necesidades de solidaridad, de barriales, de articular. Me parece que es fundamental eso. Buscar la forma de articular con las sociedades donde se manejan para mantener a flote un medio de esas características, y bueno, ver la forma también de financiamiento que tengan que tener, ¿no? De buscar una red de financiamiento entre las mismas personas. Pero me parece que es muy bueno eso, y que hay que hacerlo, y que hay que alentar ese trabajo comunitario. Bien. Gracias. No, por favor. Vamos a despedirlo a Gustavo, que tiene actividad programada, tiene cosas que hacer, como me dijo a mí, en el barrio. Es decir que nosotros tenemos mucho respeto por todo lo que hay que hacer en los barrios, así que simplemente muchísimas gracias, Gustavo, y vamos a esperar que pase todo esto y vamos a volver a encontrarnos en Tincu seguramente. Sí, con mucho gusto. Con mucho gusto estoy a disposición de ustedes siempre, o bueno, será por esta vía también, pero un gustazo reencontrarme con todos ustedes y a disposición de ustedes en forma permanente. A no bajar los brazos, falta mucho por hacer y hay que permanecer movilizados en forma permanente y a no desalentarse, que el camino es largo todavía, ¿eh? Abrazo para todos. Sin duda, muchas gracias. Abrazo, Gustavo. Gracias, gracias. Bien, Gracias. compañero, creo que ha sido rico, como siempre. Cada uno aporta las miradas que puede, desde donde puede. A veces
buscamos que la respuesta nos satisfaga y no siempre puede ocurrir eso, pero está bueno que vayamos armando desde todas las miradas un escenario un poco más claro para entender hacia dónde caminamos, ¿no? Yo le pediría a Alcira que por favor nos convide un poco de lo que está comiendo, ya que estamos. Digo. O que comente si está rico, yo le estaba por preguntar en el chat si estaba rico. Claro, ya que está comiendo, o por lo menos que apague la cámara, no nos haga la desear. Les cuento que el próximo sábado, el sábado 9, vamos a tener la presencia de Leonardo Greco. Bueno, también para charlar, para seguir con este ciclo de conversatorios y todas estas cuestiones. Y también les digo que este espacio se sostiene en base al esfuerzo de muchos compañeros y compañeras, y que en este sentido, por supuesto para Jorge y para algunos compañeros que están muy lejos, quedan al margen de esta invitación, pero hay pollos el domingo, así que pueden encargarlos y buscarlos para que podamos sostener el espacio. Eso por un lado. Hay un grupo de organizaciones, de espacios, que es la Mesa de Organizaciones del Frente de Todos, que está propugnando un poco en esto que se venía charlando en este encuentro, un poco en función de la realidad, parte de lo que planteaba Gustavo, pero también parte de lo que plantearon muchos compañeros y compañeras. Bueno, la necesidad de movilizar, la necesidad de expresarnos políticamente para defender el gobierno nacional y popular y para, de alguna manera, disputar el sentido con la derecha. Y en este marco que se ha organizado para el 17 de octubre, más allá de que de nivel nacional se va a plantear una actividad virtual, sabemos que va a haber una serie de actividades, inclusive esa actividad virtual, porque también hay que decirlo, tiene pensado la estructuración de pantallas para que la gente pueda juntarse con distanciamiento social en algunos lugares al aire libre. Bueno, se está pensando en una caravana con protocolo sanitario, como se hizo la caravana del 9 de julio, que fue muy importante aquí en Córdoba, una caravana que va a partir del Dante ese 17 de octubre, así que digo, para que vayamos sabiendo de que hay organizaciones y espacios que van pensando distintas maneras, vamos pensando distintas maneras de poder disputarle a la derecha en esta etapa que es tan complicada, donde justamente los embates, como se planteó en este conversatorio, y se viene planteando en todos los conversatorios, los embates de la derecha es absolutamente brutal y despiadado, y que tiene que ver no con el sentido ya de peronismo, antiperonismo, pueblo, antipueblo, sino directamente con la destrucción de la democracia como una herramienta a la que puede echar mano el pueblo justamente para salir de las situaciones en que ellos mismos nos someten. Así que digo esto para que vayamos conociendo algunas de las cosas que van pasando. Y déjenme decirle otra cosa que también está bueno. Hace un par de semanas tuvimos un problema serio con nuestro transmisor de la radio comunitaria Encuentro, de la 95.7. Por suerte, no solo que ya pudimos resolver lo del transmisor, aunque nos quedaron todas las deudas amontonadas, pero además pudimos mejorar consola, pudimos dar una vuelta de rosca a la radio, y creo que eso se ve también en la calidad del audio con el que estamos emitiendo. Ya la semana que viene vuelve toda la programación normal, en función de que ya estamos con toda la cuestión armada. Enrique, ¿querías decir algo? Pero abrir el micrófono, porque si no, no se entiende. Ahora. No, nada, bueno, lástima que se hizo corto nada más la charla con Gustavo. Obviamente había un montón de cosas para seguir charlando, obviamente, y discutiendo, con la mirada que seguramente tiene él muy particular desde allá, ¿no es cierto? Y además, viste, que por ahí no era el momento, en otra por ahí ocasión sería bueno e interesante hablar de toda su experiencia, ¿no? Que él tiene de Clarín, que es muy vasta, porque por ahí una cosa es
digamos, hay distintos tipos de experiencias comunicacionales, ¿no es cierto? Nosotros hemos venido siempre de la comunicación más, más popular, más alternativa, pero debe ser muy interesante su mirada o cómo entiende la comunicación después de haber estado tantos años y en lugares preponderantes, ¿no? En Clarín, y estar ahora desde otro lado viendo cómo esa corporación, ¿viste?, maneja todas las cuestiones, cómo participa de toda la derechización y cómo es una de las corporaciones junto a la sociedad rural, a las industriales, a las sojeras, todo eso que lleva adelante todo un intento, yo no diría golpista, pero sí obviamente de una desestabilización. Bueno, estaría bueno saber cuál es la mirada con respecto a lo que es trabajar en los grandes medios. Bueno, por ahí vos, Enrique, podés contar lo que es trabajar en un gran medio. Vos trabajás en Radio Comunitaria de Encuentro, uno de los medios hegemónicos de Córdoba. Sí, una corporación realmente de acá, de la ciudad de Córdoba. No, pero debe ser, más que nada porque debe ser muy, muy interesante. ¿De qué manera un periodista recibe y está atado a una línea editorial? Porque yo he conocido y he tenido contacto, y todos conocemos, los que por ahí hemos trabajado en algún medio, de gente que llega a esos medios y transforma realmente su manera de ver las cosas. Está pasando aquí en Córdoba. Todos esos periodistas como Jorge Cuadrado, como salieron de la universidad, de Radio Universidad, o sea, con un pensamiento que no era el que tienen ahora y defendiendo los intereses que defienden ahora. ¿Cómo llegan a estar, digamos, vinculados a un medio como ese que no les permite o no lo quieren o realmente se enamoran tanto de ese mensaje, de esa línea editorial que desconocen y trabajan al servicio justamente de intereses que no son los que en teoría... el Petete Martínez también trabajó en Radio Universidad. Yo no vieja Radio Universidad, no me conoce mucho la actual, donde hay un compañero mío de facultad como es Daniel Díaz, con el que por ahí puedo tener muchísimas diferencias. Pero Fabiana Dalprá también es de ciencia de la información, o sea, gente que vos dices, estudió, participó y vos veías que tenía un pensamiento y de pronto está en medio, cambia totalmente y defiende cosas que años atrás no defendería de ninguna manera. Por eso es tan terrible y tan grave y tan fuerte, ¿no? Alguien que ha estudiado, que piensa, que tiene una cierta línea para discernimiento, está atada ideológicamente, digamos, por estar participando en un medio. Imagínense cómo ellos trasladan a todos los que escuchan, a todos los televidentes, ese mensaje, ¿no es cierto? Lo vemos en Córdoba, ¿no es cierto? Lo vemos con Mario Pereira, lo vemos con todos los medios mayoritariamente que tienen en Córdoba más o menos una misma línea de pensamiento. Por suerte existen medios como Radio Encuentro, como Tlatincu, por supuesto. Bien, sí, digo, no te garantiza nada que hayan estudiado en la universidad. Digo, vos tenés abogados como, qué sé yo, como Claudio Oroz, y tenés abogados que defendieron claramente a todos los represores. Digo, no te garantiza el haber pasado por la escuelita, el haber construido un sentido nacional, popular o latinoamericano, no te lo garantiza. Pero tal vez, Luis, estudiaban tal vez, Luis, un contador, un abogado, yo respeto todas las profesiones, pero qué sé yo, ¿viste? Hay gente que vos viste cómo fue creciendo y que tenía una idea, una ideología, una forma de pensar y realmente otros obviamente, mayoritariamente los que pudieron enganchar un medio así están bajo esa influencia y bajo esa línea editorial, lamentablemente. Por eso llama más la atención, digamos, que tuvieron una formación donde yo no le digo que efectivamente van a trabajar en una radio popular, pero que tenían mayoritariamente todos los que han estado participando ahora están con una línea totalmente distinta, que a mí me sorprende por ahí escucharlo, me sigue sorprendiendo, tristemente sorprendido, por supuesto. Pido la palabra. Yo quiero saludar porque me tengo que retirar, tengo que preparar la cena, pero digo, a lo que plantea Enrique, digo, yo también
soy egresado de la Escuela de Ciencia de la Información. Creo que hay una cuestión mínima, digo, de identidad de clase y de convicciones, ¿sí? Y en eso quizá habría que preguntarle, por lo menos a Daniel y a Alcira, cómo han hecho. Deberían escribir ahí un manual de cómo ser éticos y tener una identidad de clase de por vida como tienen ellos dos, y ahí Cuadrado, Martínez, todo eso tendrían donde abrevar y aprender un poquito, ¿sí? Así que bueno, era eso nomás. Buenas noches, muchísimas gracias, y nos vemos en el próximo encuentro. Chao, Jorge. Gracias por estar. Jorge, grande. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, ya se anotó otro pollo. ¿Quién da más para el domingo? Miguel ya anotó pollo. Bueno, creo que si nadie tiene más nada para aportar, simplemente creo que está bueno estas instancias, pero también está bueno que nosotros toda esta situación que volcamos y todos estos cuestionamientos que tenemos, y todo este entusiasmo que tenemos por la construcción, por un país distinto, por una sociedad mucho más justa, me parece que está bueno que eso nosotros vayamos viendo las formas, las alternativas de volcarlo políticamente en estructuras, en organizaciones, que interpelen, que cuestionen, inclusive en Córdoba puntualmente, donde es tan difícil, que interpelen, que cuestionen y que vayan construyendo alternativas políticas verdaderamente nacionales y populares y que enfrenten al neoliberalismo en cada una de esas formas, digo, ¿no? Me parece que está bueno que también vayamos asumiendo un rol no solo desde el punto de vista de la crítica, del cuestionamiento, sino de la acción política concreta que verdaderamente pueda transformar la realidad, porque se trata, en definitiva se trata de eso, ¿no? Se trata de cómo transformamos la realidad de nuestro pueblo, cómo hacemos que en esta patria sea verdaderamente inclusiva, cómo hacemos para que terminar con tanta exclusión, con tanta explotación. Alguien dijo alguna vez que para terminar, creo que fue Fernando Borroni, si no me equivoco, para atacar la pobreza primero había que atacar la riqueza, la verdadera riqueza que hay en nuestro país, ¿no? Y tiene que ver con la redistribución que hagamos de ella. Pero para eso hace falta la acción política que determine esa redistribución. Así que, digo, me parece que está bueno todo lo que nosotros cuestionamos, todo lo que nosotros planteamos, todas las ideas, las inquietudes que tenemos, pero también estaría bueno que podamos ir transformándolo eso en acción política concreta y contundente para transformar de una vez por todas la realidad. Alcira está con la manito levantada, se ve que ya terminó de cenar. Tres cosas. ¿Se escucha? Sí, adelante. Bueno, tres cositas. Una, yo particularmente quiero saludar como miembro del espacio también, y creo que Daniel me va a acompañar en esto, quiero saludar este ciclo de encuentros con distintas personalidades, fundamentalmente de la comunicación, pero que también responden a distintos espacios del pensamiento, llamémosle nacional y popular, que venimos haciendo desde tanto tiempo. Creo que es un esfuerzo doble o triple en este momento de pandemia, así que me parece que debiéramos todos los compañeros que están en este momento acompañándonos y han acompañado cada una de las actividades en este sentido vía remota, debemos sentirnos muy orgullosos de este esfuerzo, con todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido, con todos los inconvenientes personales, sociales, humanos, etcétera. Creo que hay que saludar este esfuerzo de la Radio Comunitaria Encuentro 95.7 y además del Espacio Cultural Tincuarte. Eso por un lado. Por el otro lado, invitar a los compañeros a participar de los micros que está haciendo la Biblioteca Agustín Tosco, la Biblioteca Popular Agustín Tosco, que va todos los días a las 6 de la tarde, minutos más, minutos menos, micros donde cada uno de los participantes que quieran sumarse pueden leer en un plazo de 10 minutos, 8 minutos, 9 minutos, bueno, eso hay que verlo, un libro o un trozo de un libro, o una carta o aquello que los haya conmovido
desde el punto de vista de lo que significa una biblioteca. Puede ser una biblioteca popular o la biblioteca de su casa. Y tercero, creo que es un esfuerzo de la producción de la radio, de la 95.7, y quiero pasar el avisito, que no tiene nada que ver con lo personal, que el día 7 de octubre comienza a las 18:15, minuto más, minuto menos, un nuevo programa de la 95.7 que se va a llamar Al Sur del Río Bravo, donde también vamos a intentar, el equipo que conformamos Daniel, Luis y yo, un pequeño aporte, un pequeño granito de arena a todo lo que aquí se ha dicho, teniendo en cuenta que no somos profesionales, por supuesto, pero bueno, le vamos a poner garra, así que invitamos a los compañeros a que a esa hora, desde el miércoles, todos los miércoles, a las 18:15 por la 95.7. Gracias. Bueno, gracias. Pagan por el aviso. Bueno. Luis, lo último. Bueno, agradecer también, quería agradecer a la 95.7, principalmente a vos por todo el esfuerzo, porque estás llevando, por cercanías a la radio, estás llevando el peso o el mayor peso de llevar adelante la radio con todos los problemas que mencionaste, técnicos y demás, y pandemia, y a los compañeros que estuvieron en la charla, decirles, bueno, que necesitamos del apoyo, no solamente participar acá, sino en la convocatoria hay un número de CBU en donde se puede hacer un aporte para mantener la radio, porque la mantenemos, tenemos que hacer los pollos por parte de esto, del mantenimiento. Entonces, por ahí no podés comprar un pollo, no te sirve un pollo, no necesitas un pollo. Bueno, hace un aporte a la FM 95.7, que después de todo lo que se ha hablado en la charla con Gustavo Silvestre sobre la ley de medios, yo creo que en Córdoba es la única FM, o prácticamente la única FM, que está cumpliendo con todo lo que nosotros pensamos cuando hablamos de la ley de medios. Y agradecerle a los compañeros de la COPI con su villano, que ellos hacen la parte que les corresponde en el Valle de Punilla. Gracias. Bien, gracias. Si no hay lo que quedamos, si no tenemos más nada que aportar o que comentar o que decir, y ya que nadie va a invitar con nada, podemos dar por finalizar la actividad. Podemos adelantar un pollo, aunque sea. Gracias. Bueno, en principio nos vamos a encontrar el próximo sábado, a las 20 horas, a través de este ciclo de charlas y encuentros. Siempre la idea es siempre la misma, la contraseña es siempre la misma, ténganla presente. Sí, de todas formas, la vamos a pasar de nuevo, la vamos a distribuir de nuevo durante la semana, y le pedimos a los compañeros que hagan lo propio. Que no se queden con la ID en su correo o en su WhatsApp, sino que nos den una mano en la distribución, porque tenemos que ir duplicando los visitantes a las charlas. Bueno, y lo último, no se olviden de visitar nuestro portal de noticias, tincucomunicaciones.medios.com.ar. Allí todos los días hay algunas noticias, hay columnas de opinión para aportar desde lo que podemos hacer desde este colectivo que es el Centro Cultural Tincuarte, Radio Comunitaria de Encuentro, Tincu Comunicaciones y el Espacio Tincu. Así que, bueno, simplemente eso. Muchas gracias a todos y a todas. Marcelo, no sé si querías decir algo. Si no, nos vamos despidiendo, compañeros, compañeras y compañeros. Un gusto. Chao. Chao, buenas tardes. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.